Partimos con el video. Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Muñoz Carte, ¿cierto? Soy alumno de la carrera de Administración Pública, ¿cierto? Le respondemos al docente Renzo Receto en su video examen. Bueno, primera consulta, dice acá. Explique y describa cuáles son las características de las variables nominales, de razón e intervalos. De un ejemplo por cada tipo variable. Bueno, el nombre de variable, ¿cierto?, de la estadística se otorga a la medida en un estudio que sea de cualquier tipo o de ente referido, efectuando la medición en número o en categorías. Dependiendo de las variables de estudio, ¿cierto?, es allí donde se intenta explicar ciertos fenómenos en base a la disposición de datos numéricos o cualitativos, principalmente. Bueno, uno de los elementos, ¿cierto?, fundamentales de la definición es una variable, es el tipo de cada escala, se utiliza para medirla en función de escala decidimos en tratamiento informático. Para estudio, ¿cierto?, de la actual presentación explicaremos las variables nominales de intervalos y de razón. Bueno, la variable nominal consta de dos o más categorías mutuamente excluyentes. Si solo hay dos, se llama escala nominal, dictómica. A cada categoría se le suele asignar un número de código sin significado, cuantitativo, lo que facilita su introducción a base de datos en cualquier situación, y se usa una codificación propia. Debe tenerse claro qué significa cada código para cada variable. Veamos algunos ejemplos. Sexo 1, masculino 2, femenino. ¿Cuánto se llama? Fumar 0, no. 1, sí. Estado civil 1, casado. 2, soltero. 3, viudo. 4, divorciado. Procedencia del ingreso 1, urgencias 2, consultas 3, 3 otro hospital. Dependiendo del programa se va a ser utilizado el análisis, se prefiere codificar las variables nominales dictómicas. Dictómica, ¿cierto? Dictómica. De forma que la presencia de la enfermedad o del factor se expone que suele codificar como 1, mientras que la ausencia de la enfermedad o de la exposición en algún factor como 0 o 2. Por ejemplo, el antecedente del hábito de ¿cuánto se llama? Tábico puede codificarse como 1 o 0, ¿cierto? 1 fumador o 2 no fumador, o como 1 y 2, el 1 fumador, ¿cierto? 2 no fumador, aunque matemáticamente la presencia, ausencia de una característica se corresponde con la codificación 1-0. Es frecuente usar la codificación 1-2 para evitar que variables vacías sean asignadas a 0 por error. Variables de intervalos. Las escalas de intervalos poseen la calidad, ¿cierto? O sea, la cualidad adicional de que los intervalos entre sus clases son iguales, son iguales. Diferencias iguales entre cualquier par de números de la escala que indican diferencias también iguales en atributos, sometiendo a medición. Veamos un ejemplo de la diferencia de temperatura entre habitación a 22 grados centígrados y otra a 26 de la misma, que existen entre 33 y 36 grados centígrados respectivamente. Sin embargo, la razón entre los números de la escala, ¿cierto?, no es necesariamente la misma que existen entre la cantidad de atributos. Por ejemplo, la habitación de 20 grados no es el doble de caliente que la de 10. Ello se debe a que el 0 en la escala no expresa el valor nulo o ausencia de atributo. Variable de razón. Su cualidad, ¿cierto?, o de ausencia de atributo en consistencia. La razón entre los números, la escala es igual a la existencia entre la entidad atributo medido, por ejemplo, peso medido en kilogramos, concentración de glucosa o muestra medida mg ml.
La escala de intervalos y razón se llaman también las medidas que dimensionan las variables que continuas. Van a medirse con escalas de razón o intervalos, por lo que es habitual en que nos refiramos a ellas englobadas como escalas continuas, ya que comparten estrategias de análisis, como la elección de test estadístico. Algunos paquetes estadísticos como SPSS las denominamos simplemente escalas. Pero, respuesta número uno, bastante larga, tratando de acotar. Después dice, describa cuál es la diferencia entre los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles son medidas, ¿cierto?, estadísticas que posicionan, que tienen la propiedad de dividir las series estadísticas de grupos, números iguales, términos de manera similar. Los deciles dividen las series en 10 para iguales divertir los cuantos se llaman los cuartiles. Cuartiles de 10, ¿cierto? Desde 10, 75%, 50, 25%. Decil 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Decil desde el 0 al 100 en unidades. Eso podríamos dar la respuesta número 2. En honor al tiempo, que ya estamos medio pasaditos, dice, ¿cómo se relaciona la medida entre la central de una distribución simétrica, asimétrica positiva, asimétrica negativa? Bueno, podemos decir aquí cuánto se llama que una atribución simétrica es la medida de moda y mediana tiene un valor idéntico, figura 15. Es la realidad relevante dado que una distribución normal es preferentemente simétrica y la curva tiene una sola punto máximo. La moda también se encuentra en el centro, así. La medida debe ser nuestra medida preferida de tendencia central para los conjuntos que los datos atribuyen normalmente, puesto que es más fácil de calcular y de usar en forma matemática. Cuando se describen distribuciones asimétricas asignadas, positivas o negativas, las medidas no es la mejor medida de tendencia central. Dispone de, mientras que la mayor es mayores sea asimétrica o sesgo de los datos. Mayor utilidad tendrá la medida y más engañosa será la medida, porque la manera estará más cerca del valor promedio real de las observaciones. Por ejemplo, en caso de una distribución asimétrica positiva, la medida se encuentra inflada, ¿cierto?, por la minoría y las observaciones que tienen un valor mayor. Esto sucede, por ejemplo, en el ingreso por per cápita. Puesto que las distribuciones del ingreso son asimétricas positivas, en las siguientes figuras se muestran por las posiciones relativas de la medida, la moda medida y en cuadro distribuciones asimétricos. Eso podríamos decir, a grosso modo, tratando de dar respuesta. Muy buenas noches.